Amanecía el siglo XVI cuando el zar Pedro el Grande, entonces emperador de todas las Rusias, se despertó con ganas de fundar una ciudad que fuera un cachetazo en el rostro para Occidente y lo logró. En 1703 fundó San Petersburgo, que se convirtió en capital del imperio y que fue cambiando de nombre según las vicisitudes del tiempo. Dejó de ser capital cuando la revolución pasó a llamarse Petrogrado y más tarde Leningrado, protagonizando una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial y la gran derrota de Hitler en el Frente Oriental. Muchos años después, habiendo recuperado la ciudad su nombre original, nació allí, el 4 de abril de 1984, Anna Timofeva, quien con la misma necesidad de algo nuevo, se despertó un buen día con ganas de aprender el idioma español. Tomó clases, miró películas, entendiendo poco, y avanzó hasta traducir las canciones de Natalia Oreiro, pero necesitaba practicar con alguien, y así apareció en las redes sociales el uruguayo Martín Olmos. Las charlas subieron a Martín a un avión en el que voló 13.000 kilómetros para encontrarse con ella. Cuando la visa de Martín venció y tuvo que volver a Uruguay, Ana decidió dejar su trabajo como economista en una de las ciudades más importantes de Europa y por amor, mudarse a un paisito que no es más grande que un barrio por aquellos lugares. Se casaron acá el 7 de marzo de 2017, mientras algunos de los invitados se quejaban del frío y para ella hacía calor, acostumbrada a vivir con varios grados bajo cero. Buscando una salida laboral, Anna Timofeva buscó materiales, instrumentos y pinturas para dedicarse al puntillismo, elaborando artesanías que podemos ver en todo el país sin suponer siquiera que surgieron de la mano de alguien que vino de tan lejos y, como si fuera poco, enamorada de un hombre y un país que ni siquiera sabía que existía. Bienvenida, Ana. Decía, veíamos la presentación, decía, ¿cómo saben todo eso? Y bueno, es lo que tenemos los uruguayos, investigamos. ¿Estás un poco nerviosa, nos decías? Sí, pero sí. Tranquila. Yo no diría que un poco, yo diría mucho, pero bueno, es la primera vez. Sí. Una charla. Claro, Eliana y yo te invitamos a compartir un desayuno, una charla de amigas, y olvídate que están las cámaras. Sí, sí. La idea es además conocer tu historia, un poco la veíamos ahí en la presenta, pero contanos ese primer contacto que tenés con Martín, que después, o sea, terminas casándote con él, elegís Uruguay para vivir. Yo ahora vivo en Uruguay, sí. Yo tengo planes a volver por unos meses a Rusia para ver mi familia, sí, pero todavía vamos a vivir aquí. Tu vida está en Uruguay ahora. Ahora sí. Pero ¿te acordás cuando empezaste a hablar con él? Que ya te gustó ahí, bueno, cuando empezaron a hablar, ¿no? Se gustaron por internet primero. Sí, era página de citas en realidad que yo me registré, no para encontrar novio ni para encontrar marido, no tenía esos planes. Yo quise practicar español y sí, uno de los hombres que me escribió era mi esposo Martín. Él me escribió como, hola, ¿cómo estás? Y yo no le respondí, porque habían muchos hombres que me escribieran esas cosas como bastante banales, y yo no le respondí primero. Pero después él hizo lo que me escribió, él me dijo, tú tienes en tu perfil algunos errores, yo quiero corregir, y me escribió todo correcto. Me corrigió mis errores, ¿sí? Y bueno, entonces yo le dije muchas gracias, empezamos a hablar, después cambiamos de números de WhatsApp y empezamos a hablar, no solo escribir. Y yo recuerdo la primera pregunta que me hizo en audio de WhatsApp era, ¿cómo se dice correcto? ¿Mamushka o matrioshka? Esa era la primera pregunta que me hizo. Claro, porque es como lo que nosotros quizás conocemos más de la cultura rusa. Tenemos poca información, claro. Hay pocas cosas que nos llegan y quizás esa fue la primera pregunta. ¿Por qué esa atracción por el idioma español? No tengo la respuesta. Eso viene de un día y... Eso viene de corazón. Como yo ahora recuerdo, sí, me despertó un día y decidí que quiero aprender. De repente empecé a comprar libros, después empecé a visitar clases de español y así, no sé, no había ninguna razón. Yo recuerdo que hasta yo contaba a mi jefe que yo estudiaba español
Y él me dijo, oye, ¿para qué necesitas ¿Para qué te sirve? eso? No te sirve para nada. Mejor aprende inglés, es mejor, sirve para todos los países. Y yo no tenía más que decir que, ¿por qué yo quiero? No sé, porque es como deseo. Y de esa situación yo también aprendí que a veces hay que escuchar a sí mismo, porque después de, a pesar de que dicen los demás, ¿sí? Porque desde aquel momento que yo empecé a estudiar español, mi vida de verdad cambió muchísimo. Sí, por y alguna ahora, razón sí, llegaste hasta acá, sí, un rinconcito sí, del mundo, sí. ¿no? Qué lindo. Bueno, y en este viaje de ir y venir, la primera vez que fue Martín, es cierto que tu hermana estaba escondida en el aeropuerto por las dudas. Dijeron, viene el uruguayo acá. Por la duda. Pero estuvo todo bien. Sí, perfecto, perfecto. ¿No te gustan los aeropuertos? No sé, puedo decir que yo tenía esa experiencia que siempre lloraba en los aeropuertos, porque primera vez cuando mi esposo Martín llegó y después tenía que volver a Uruguay, porque eso no sabía yo, que Rusia tiene unas leyes bastante estrictas y él no podía estar más que 3 meses. Y no importaba si estamos casados o si, no sé, tenemos hijos, tiene propiedad, no. Tenía que irse del país. Porque ¿Pero tenía que dar un curso? O sea, ¿tenía que rendir examen si se quería quedar o es algo así? Para obtener residencia temporal, hasta temporal o permanente, tenía que pasar examen de idioma, de historia y de derecho ruso. Sí, era muy complicado. Así que él volvió a Uruguay. ¿Y vos ahí? Y yo lloraba ese día, yo lloraba como, no sé, todo el día. En el trabajo, después en el aeropuerto, después del aeropuerto. ¿Y qué decía tu familia de esta relación que estaba comenzando con una persona que vivía en la otra punta del mundo? A mi esposo conoció y mi padre y mi madre y todo estaba bien, sí. Mi padre, yo recuerdo en el primer reunión de nosotros, de Martín y mi padre, Martín tenía muchos nervios y mi padre también tenía muchos nervios porque mi padre me llamaba y preguntaba, ¿y qué come? ¿Qué comían en Uruguay? ¿Qué tengo que preparar? ¿Cómo voy a hablar con él? No sé nada, ¿qué hago? Y Martín también es ahí, ¿y cómo me porto? ¿Qué digo? ¿Qué me he visto? Además nos iban a entender mucho también para hablando, ¿no? Sí. La comunicación difícil al principio, me imagino que fue. Sí, yo siempre era como traductora. Claro. Sí. Y bueno, decidís venirte a Uruguay, si bien ahora nos vas a contar, dijiste algo como también volver, de hecho tu mamá tuvo un accidente, tuviste que volver en un momento. Sí. Pero ¿cómo es vivir acá? ¿Viven en Punta Gorda? Sí. ¿Te gustan los chinchulines y el asado? Y también chajá. Me gusta. Chajá, ¿te gusta? Pero ¿cómo es la vida en Uruguay? Vos hablás mucho más allá de lo que podemos decir de la comida y demás, de la libertad, de poder expresarte. ¿Qué cosas te dio este país que no podías tener en Rusia? Aquí siempre hay mucho sol, eso me gusta. Hay muchos días soleados. Sí, hablando de libertad, sí, lo siento eso, que aquí la gente más fácil pueden expresarse. La sociedad aquí no te juzga mucho, no sé cómo explicarlo. En Rusia es bastante habitual que te dan consejos que no pides, te critican, esas cosas. Aquí la gente te acepta como es. Tú puedes ser quien quieras, ¿sí? Puedes, no importa qué opiniones de política tienes, qué opinión de la vida, por lo menos por mi experiencia es así. En Rusia es más complicado. Hay una frase que decís en una entrevista que es, en Uruguay descubrí que todo es posible. Sí. Yo hasta pienso hacer un tatú que no hay nada imposible. En Uruguay. Y sí, porque yo cambié muchísimo mi vida, sí. Qué lindo mensaje para nosotros los uruguayos, ¿no? Que lo vemos un poco, que a veces decimos, che, qué país gris, qué esto, que nos criticamos en nuestro propio país. Y Uruguay, el país gris. Sí. No, ¿Viste? no, porque tienen que visitar mi ciudad, San Petersburgo. Ahí casi claro. ¿Cómo es ahí? Frío. Ahí, y además, ciudad muy gris, de verdad gris, porque casi no tenemos sol. Ay, Por no. ejemplo, en invierno, el sol sale a las 10 de la mañana, más o menos, y se va a las 16 más o menos, así que cuando vas al trabajo está todo oscuro, cuando sales del trabajo otra vez está oscuro, así que vives sin sol mucho Claro. tiempo.
¿Y cómo fue dejar tu carrera, tu trabajo y pensar en reconvertirte y hacer otras cosas? Por mí no era muy difícil. No sé, no puedo decir que los últimos años ya no me gustaba mucho mi trabajo, mi empleo y quería cambiar algo. No era difícil, de verdad. Como me ocurrió que sí, quiero ir a Uruguay, me vino a la mente este pensamiento y me fui a Uruguay, no sé, compré boleto y ya. Y empezaste a hacer artesanías, puntillismo es lo que haces. Sí, Contanos un poco, sí. vimos algunos mates ahí. Sí. Es una técnica cuando con pintura acrílica y con instrumentos haces algunos cuadros, por ejemplo, mandalas, Sí. con puntos de diferentes tamaños. Qué paciencia hay que tener, ¿no? Es como Sí, pero terapéutico. Sí, es muy relajante. Para mí es así. Es como arte terapia, más o menos. ¿Y tu cercanía con el mate, solamente pintándolos o tomás mate también? Yo a veces tomo mate. Ah, bien. No tanto como mi esposo, pero yo voy acostumbrando. ¿Y de Sí, las tradiciones poco a poco. tuyas, trajiste algo para acá que lo hagas y que lo hayas compartido con tu marido? Sí, por ejemplo, en la casa, por lo menos en nuestro dormitorio, siempre sacamos calzado antes de entrar, porque en Rusia es como obligatorio, es como falta de respeto si vienes a una casa y no sacas zapatos, no quitas Ajá. zapatos. Dicen que Bien. está para un tema de energía, no sé si en Rusia es así, pero por ejemplo... No, es por tema de... Por tema de higiene. respeto. de que en la calle hay muchas sucio, mugre. Claro, Sí, la sí, suciedad, la polución. Por Claro, eso. totalmente. Bueno, ¿y cuál es el futuro? Porque tenemos una página que se llama Punto, es punto con letras, punto, ponen un punto, y Y point, point. es la página de Instagram, Sí. donde vamos a compartir la página, donde además de tener tus artesanías, compartís algunos consejos, contás un poco de la historia, se ha hecho un poco más blog también, se Sí. ha tornado esta Sí. página, porque también te gusta escribir. ¿Qué es lo que podemos ver ahí y qué tipo de volumen estás vendiendo? Porque en un momento paraste un poco la mano con la venta y lo dejaste más como un hobby a todo lo de la artesanía. Digo por la gente que está viendo también. Sí, yo vendo ahora yo hago por pedidos algunos trabajos, si me piden hago. Sí, y en mi blog también yo cuento a la gente sobre Rusia y sobre mi vida aquí. Veo que a muchos les gusta. Sí, claro, es muy interesante y sobre todo cuando te acercás también así por amor, ¿no? Y con esas ganas y con esa valentía también, porque hay que ser valiente para dejar todo lo que uno ya conoce y hacer todo distinto, otra vida totalmente distinta. Sí. ¿Habías tenido alguna cercanía a la artesanía antes o No, era no. la primera vez? Yo digo más que antes, yo pensaba que soy la peor de las peores de hacer algo con mis manos. No podía imaginar. Yo siempre como pensaba que como soy nacida para trabajar la Números mente. y ya está. Sí, sí. Pero probé y sí, me gustó muchísimo. ¿Y lo hiciste con tutoriales así de YouTube o fuiste a algún lugar a aprender? No fui a ningún lugar, por videos de YouTube, de otras páginas, aprendí así. ¿Qué cosas extrañas de Rusia? O mi familia, claro. ¿Quiénes porque- están allá? Hay mi madre ahora, mi hermana y mi sobrino pequeño, porque cuando yo me fui de Rusia, mi sobrino tenía 6 meses y ahora ya tiene 4 años. Pero en realidad ahora hablamos con mi hermana de posibilidad que capaz que ella venga aquí para verano, para pasar verano conmigo, porque las fronteras ya están abiertas. ¿No habían Más tenido fácil. antes la oportunidad de poder viajar? No, ¿Familia? no. Puede ser un lindo momento el verano, Sí, además, ¿eh? sí, espero que, ojalá que sí. Les va a encantar. Ahora, lo veíamos también en la presentación, volviendo al clima, que lo hablábamos. Allá tenés 25 grados bajo cero, pero es más difícil soportar el frío en Uruguay. Que no Sí. tenemos tan bajas temperaturas. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Sí, y esa era sorpresa más grande. Cuando yo llegué aquí, yo imaginaba Uruguay como un país tropical, así, cuando hace siempre calor. Yo llegué en octubre, en el primeras fechas de octubre, y yo tenía frío, mucho Hacía frío. mucho frío, sí. Sí, hacía mucho frío.
Y no podía imaginar, porque mi esposo me decía, tú tienes que traer ropa para invierno, tienes que traer. Y yo como le decía, no, ¿cómo ropa para invierno? Yo estoy acostumbrada a vivir en menos 20, menos 30 grados. No, y ustedes que tienen invierno de 10 grados, ¿cómo? No. Pero después yo entendí que era error muy grande porque no traje casi ninguna ropa. Porque allá pasa con la calefacción, cómo está preparado el lugar donde vivís para soportar las bajas temperaturas. Acá medio que andamos a los ponchazos, entonces uno pasa más frío. El tema, sí, porque hay calefacción hay siempre en todos los lugares. Claro, y tienen nieve además. Ah, sí, nieve tenemos. Hasta yo ahora extraño un poco la nieve, aunque antes yo la odiaba. Claro, ahora era algo sí, cotidiano. Sí. ¿En algún momento hubo una charla, una negociación para decir yo voy para allá o vos venís para acá? ¿Con Martín? Con tu esposo, sí. Eh, ¿O él nunca se vio viviendo? ¿Ustedes no se vieron viviendo en Rusia? teníamos ganas de ir a Rusia. El tema es que es bastante complicado para él obtener documentos y ser legal ahí, por el tema, justo por examen, por idioma y por todo esto. Por eso todavía estamos aquí, capaz que después... Está bueno porque eso habla de la apertura también que tenemos en nuestro país, ¿no? Sin duda. No están solos, están con Elliot. Ay, sí, es nuestro gato, lo adoptamos hace 1 año y medio, creo. Sí, es un encanto. Yo antes nunca tenía gatos y nunca sabía que voy a ser así, porque ahora son como una dueña de esos gatos. Por ejemplo, cuando está durmiendo en el sofá, yo no puedo molestarle, lo dejo. No son puedo... territoriales, sí. Yo te digo porque también tengo un gato y les gusta su lugar y tienen su lugar en el sofá y tienen su lugar en la casa, ¿no? Sí, sí. Independiente. Pero él piensa que todos los lugares son suyos. Son todos de él. Ah, ok, que ustedes son invitados, digamos, Sí, en la casa. capaz que sí, sí. Bueno, ¿y cómo son los días si me tuvieras que describir en esa casa, en un apartamento donde viven en Punta Gorda, tus días en Uruguay? Y un poco lo que te preguntamos con Eli de extrañar Rusia, bueno, ¿qué pasa a futuro? Si bien no se puede ir a vivir, bueno, esta vida que de acá al más sea ir cada tanto, volver, que venga la familia, con que no te gustan mucho los aeropuertos, pero bueno, también te han dado felicidad porque el encuentro con Martín fue en un aeropuerto, que siga un poco la vida por ahí. Por ahora vamos a vivir aquí en Uruguay, ¿sí? Es que en mi vida las mejores decisiones son espontáneas. Capaz que algún día decidimos que vamos a Rusia a vivir y vamos a Rusia. Y todavía no tenemos esos planes. Capaz que yo voy ahí, sí. ¿Y alguna vez pensaste en revalidar el título acá para poder trabajar como economista o no te interesa? No te O sea, hacen que el acá, cambio de vida fue total y rotundo. O sea, no se vuelve a eso. No quiero. Yo, por mi profesión de economista, yo aprendí algunas cosas que me ayudan en la vida, así que no tengo... Y como no arrepiento. emprendedora también. Sí, claro, porque estudiamos en la universidad todas esas cosas de publicidad, de cómo hacer marketing y todo esto. Además, ahora hago un poco de inversiones, de acciones, y eso la universidad me ayudó, pero volver como economista no quiero. Recuerden que pueden ver los trabajos de Ana y que pueden encargarle lo que deseen en la cuenta de Instagram @point. Ahí la pueden encontrar. Ana, un placer que nos hayas recibido en esta mañana, que vengas acá a contar tu historia de vida y lo que decía un poco Eli al principio. Qué lindo, nos hace como un poco también valorar, ¿no? Lo que vos hablabas de la libertad, de expresarnos, de que hay un país que es tolerante, que recibe con las puertas abiertas y que no juzga, pese a que nosotros los uruguayos, ahí estamos, todo el mundo critica, país, estamos siempre para la queja. Qué bueno que alguien de afuera venga y que se sienta así, como en casa. Este es un país de inmigrantes, somos hijos y nietos de inmigrantes. Son todos muy amables aquí, la gente me encanta. No tenía ningunos conflictos ni nada, todos me ayudan, todos muy buenos. Qué bueno, qué lindo mensaje para arrancar la semana para nosotros. Que todo siga siendo posible en este país para ti. Sí, muchas gracias. Nosotros vamos a continuar con Petru y seguir con más programas, ¿te parece? Vamos.